Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos, con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por cada domingo acompañarnos para construir entre todos ambientes familiares y escolares saludables. Por el tema que vamos a tratar hoy, vamos a iniciar con esta lectura del libro ¿Lees un libro conmigo? Del autor Lauren Chinen, publicado por Panamericana en el año 2017. Antonio ya sabía leer por sí mismo, pero quería compartirlo con alguien. Tomó su libro favorito y fue a buscar quien lo leyera con él. Antonio preguntó a su madre: ¿lees un libro conmigo? Ahora no puedo, hijo, estoy ocupada, contestó su madre, pero en la noche leeremos juntos. Antonio salió a la calle. Había un hombre muy viejo sentado en el banco al lado de su casa. Pero como era ciego, Antonio no le preguntó si quería leer con él. Antonio entró a la panadería que había cerca de su casa y preguntó al panadero: ¿lees un libro conmigo? Ahora no puedo. Estoy trabajando, contestó el panadero. Pero si me ayudas a amasar el pan, luego leo contigo. Tengo miedo de que mi libro se ensucie, dijo Antonio, y salió otra vez a la calle. Antonio preguntó a la mujer de la frutería: ¿lees un libro conmigo? Ahora no puedo, hijo, hay mucha gente esperando en la fila, le contestó. Pues igual vuelvo más tarde, respondió Antonio y salió otra vez a la calle. En este momento pasó el cartero y Antonio le preguntó: ¿lees un libro conmigo? Ahora no puedo, estoy trabajando, contestó él. Pero si me ayudas con estas cartas para su entrega, luego leo contigo. No puedo irme tan lejos de casa, dijo Antonio. Cuando Antonio vio a la mujer del kiosco pensó: con tantos periódicos y revistas, seguro le gusta leer. ¿Lees un libro conmigo? Antonio le preguntó. Ahora no puedo, estoy trabajando, le contestó la mujer. Pero si me ayudas a ordenar estas revistas, luego leo contigo. Pero no alcanzo a las estanterías, dijo Antonio, están muy altas. Antonio ya había intentado en todas las tiendas de su calle. Todo el mundo está ocupado, renegó Antonio. No estés triste, joven, sonó una voz detrás de él. Antonio dio la vuelta a ver quién le hablaba. Era el hombre ciego. Antonio se acercó y se sentó a su lado en el banco. ¿Cómo? ¿Me puedes ver?, le preguntó el niño. No te puedo ver, contestó el hombre, pero te puedo escuchar. Acércate, por favor. Te quiero pedir algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Antonio. Es que nadie tiene tiempo para mí tampoco, contestó el viejo. Te quiero pedir que hables conmigo un rato. Cuéntame alguna historia. Muy feliz, Antonio abrió su libro por la primera página y empezó a leerle la historia. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Ese es el tema de hoy, el tema de la inclusión, el tema de la diversidad. Vamos a acompañarnos de un experto que nos hablará de cómo realmente pensar una educación inclusiva,
desde los contextos familiares y escolares. Buenos días, bienvenidos, como les decía, a otra emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy es un día muy especial para nuestro programa porque nos acompaña un gran amigo, un gran educador, un investigador y un consultor independiente, pero sobre todo una persona que ha creído en la necesidad, en la pertinencia y en la urgencia de la educación inclusiva. Hoy nos acompaña un colega, un amigo, un compañero que construye sueños educativos con nosotros y ha sido un ejemplo de una lucha para que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país y en nuestra ciudad. Rafael Pavón García es magíster en filosofía, filósofo, diplomado en estudios críticos de discapacidad, integrante del equipo de investigación y de redacción del Estudio de Colombia sobre la situación de personas con discapacidad en nuestro país y en el marco de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha sido integrante del equipo de trabajo y de sistematización de producción de conocimiento de la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Coordinador de proyecto e integrante del equipo de formación ciudadana para la paz y el desarrollo fundación del Centro de Investigación en Educación Popular y Programa por la Paz del CINED. Y también ha estado en instituciones como el IDED, como la Fundación Saldarriaga Concha, y bueno, es un líder en todo esto de educación inclusiva. Rafa, bienvenido, yo me siento muy complacida y agradecida porque estés con nosotros hoy compartiendo tus saberes, tus sentires y todas las construcciones que has hecho por esta lucha de la educación inclusiva. También nos acompaña como intérprete de señas en este momento María Fernanda. María Fernanda Horta es licenciada en Recreación y Turismo e intérprete de lengua de señas colombiana. Bienvenido, Rafa, a este espacio. Nos sentimos muy complacidos que hoy nos estés acompañando. Gracias, Ruth. De verdad que es un gusto estar aquí contigo, como dices, pues con un cariño muy grande y una amistad muy grande y de haber aprendido tantas cosas contigo a través de los años. No diremos cuántos, pero te agradezco mucho la invitación. Ha sido casi todo un esfuerzo que me invitaras, no mentiras. Pero sí es un gusto estar aquí con ustedes y gracias a María Fernanda por hacer posible que estas palabras también puedan llegar a tantas personas usuarias de la lengua de señas que tienen interés en los temas de educación inclusiva. Cuando me presentas me hace sentir un poco viejo, pero sí hemos tratado de hacer una lucha con muchos otros compañeros por el tema de construir una escuela para todos que supere las barreras que tantas personas se encuentran para disfrutar el derecho a la educación. Gracias, Rafa. Y en ese sentido, a mí me gustaría que pudiéramos conversar y que nos dijeras qué significa hablar de educación inclusiva. Bueno, esto es una pregunta que en apariencia es fácil, pero a la vez es muy compleja. Yo empezaría por decir lo que persigue la educación inclusiva y es a través de su opuesto, lo que es la exclusión. Lo que se está buscando de alguna manera con la educación inclusiva es garantizar que la escuela sea accesible para todos, que ninguna circunstancia o situación particular sea causal de exclusión. ¿Eso qué significa? Significa reconocer que la escuela es un espacio al que tenemos derechos todos de acceder. La educación es un derecho de todas las personas, sin importar sus condiciones y sus situaciones. Y en nuestra cultura, la educación se imparte principalmente a través de la escuela. No es que la única forma de educación. Lo otro que yo, un proceso de transformación pedagógica. Lo que estamos buscando es transformar, innovar las formas tradicionales de hacer educación de tal manera en que la escuela sea un espacio que permita la participación y el aprendizaje de todos los niños.
Tradicionalmente se cree que la inclusión es solo la atención educativa a los niños con discapacidad, pero es un concepto mucho más amplio en el sentido en que no estamos hablando solamente del servicio educativo a niños con discapacidad, sino a todas las personas y poblaciones que son susceptibles de ser excluidas del sistema educativo. Tradicionalmente, la población con discapacidad ha tenido dificultades, ha encontrado barreras y por eso fundamentalmente cuando hablamos de inclusión pensamos comúnmente que se trata de discapacidad. Pero en esta primera parte no quiero un discurso, lo que quisiera insistir es el intento de construir una escuela incluyente que no excluya, es un intento de construir una educación que no presente barreras para ciertas personas y a pesar de que no es el tema de la discapacidad, el único que se acoge dentro de la inclusión es una población que tradicionalmente ha sido excluida. Rafa, y en ese sentido, ¿quiénes estamos implicados en esa educación inclusiva? Yo creo que todos estamos implicados. Es decir, es un proceso, como te decía, y es un proceso de construcción colectiva. Yo creo que tradicionalmente lo que se ha pensado es lo siguiente, que hay unos niños que son normales y unos niños que, digamos, así suena muy duro, son anormales. Es decir, nosotros como maestros, como tú sabes, yo soy principalmente un maestro, niños pensando que todos son comunes y normales y que van avanzando por grados. Cuando yo como maestro entro a un salón de primero o de segundo grado, yo llego pensando en que los niños están más o menos parejos, me entienden y han tenido una trayectoria educativa que los hace, digamos, comunes. Y supongo que todos aprenden de la misma manera. Cuando nos forman, por ejemplo, en las prácticas educativas, nos dicen prepare una clase. Y uno cuando prepara la clase, no prepara la clase para Jorge, para Ruth, para Margarita, sino para un niño que en el fondo no existe, sino que es un parámetro común. En la educación inclusiva lo que nos recuerda es que todos somos diferentes. No es, como te decía, la atención a las personas con discapacidad, sino es el reconocimiento de que cada uno tiene formas particulares de aprender y que ese concepto de normal y de anormal hay que superarlo porque cada uno de nosotros en determinados momentos tiene dificultades y encuentra barreras para el aprendizaje. Y los maestros aprendemos eso en la práctica. Y es que tenemos que ser flexibles, tenemos que ser abiertos y que tenemos que ser inclusivos. Una frase para eso es, la educación inclusiva es que la escuela se adapta a todos. No son los niños los que se adaptan a la escuela, sino es la escuela la que se adapta a los niños. Rafa, y en ese sentido de una escuela que se adapta a los niños, ¿cómo hablar con nuestros niños de esa inclusión? Porque pues eso, hablamos de las teorías, hablamos de las personas que han hecho la defensa de esta educación inclusiva, pero ¿cómo hablar con los niños para que sea una vivencia cotidiana? O sea, ser inclusivo no es porque mi amiguito llegó con una situación, una condición especial, entonces en ese momento soy inclusivo, sino cómo vivir esa inclusión realmente con los niños y cómo hablarle de ella a los niños. Mira, yo creo que esa pregunta que haces es muy importante, Ruth, porque es en las aulas y en la vida diaria donde se hace la inclusión. Y yo destacaría tres aspectos. La inclusión tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un problema político y tiene que ver con un problema pedagógico. Y lo que tú preguntas es sobre lo cultural. Y yo creo que los niños son los que menos prejuicios tienen. Como tú sabes, pues yo soy persona con discapacidad, fui alumno y he sido maestro. Y los niños no tienen esas dificultades, sino que aceptan a los otros como son. Y yo creo que muchas veces más que hablarle a los niños, deberíamos verlos y escucharlos a ellos, que no tienen los prejuicios, los niños culturales.
que se va haciendo a medida que vamos creciendo y que nos vamos diferenciando los unos de los otros. Y países como el nuestro en particular, pero en nuestra cultura, tienen muchas dificultades con los otros. Cuando uno va a un recreo, los niños en el recreo se pelean entre ellos y todo esto lo que tú quieras, pero se aceptan en su diferencia. Una cosa que es muy importante es que la educación inclusiva se preocupa es por el tema de la participación. Estamos construyendo una sociedad democrática. La gente muchas veces dice, ¿para qué llevamos un niño con discapacidad a un colegio si él podría estar mejor en una educación especial, en una institución de educación especial? ¿O por qué insistir en que los niños, en vez de tener atención terapéutica o de rehabilitación, estén en los colegios? Es el derecho a la infancia, es el derecho a estar juntos todos y a construir todos. Y te aseguro que un niño que comparte un aula con un niño con discapacidad tiene una visión completamente diferente de la discapacidad, ¿cierto? Y es una evidencia para todos, no para los demás. Y el tema central de la educación inclusiva, como te digo, es la participación. Permitir que los niños participen de la vida escolar es permitir que participen de la infancia, que se enamoren de su profesora, si es bonita como aquí en mi entrevista hoy, que odien a la que es horrible, que se enamoren de su compañero, que se peleen, que se rajen, que aprendan, que vivan la infancia y que puedan aprender a jugar y a convivir con los demás. Rafa, tú has dicho algo muy importante y que quiero retomar. Con ese contexto de pensar a los niños con esa gran capacidad de amar, porque creo que es una gran capacidad de amar que ellos tienen, ¿qué decirle a las familias? Porque a veces encontramos que quienes ponemos las barreras somos los adultos y somos las familias, que tenemos temores, que tenemos angustias, que nos da miedo ese otro contexto. ¿Cómo invitar a las familias a pensar esa escuela inclusiva diferente? Esa escuela diferente para sus hijos, porque están allí con todas esas participaciones que tú comentas. Ok, mira, yo creo que un carácter importante es creer en sus hijos. Lo más importante es creer en sus hijos y de alguna manera relativizar un poco esa idea de capacidad que tenemos nosotros y de competencia que genera este mundo en el que estamos viviendo, donde esperamos a que los niños no se nos cuelguen, no se nos queden. Es como si tuviéramos una carrera loca. Los maestros siempre estamos atrasados en el plan educativo. Es una carrera loca. Y las familias que tienen niños con discapacidad vienen de experiencias frustrantes por lo general. Es un golpe muy fuerte aceptar que el hijo de uno tiene una determinada discapacidad, que tiene una limitación y que de alguna manera hay una diferencia, porque la hay. Y hay una limitación. Un niño no puede caminar, el otro no puede oír, etc. Pero lo importante es pensar la discapacidad, creo yo, de otra manera. El movimiento de las personas con discapacidad, toda la regulación tan potente que tenemos, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, insisten en que lo más importante es mirarla. Una persona con discapacidad no está enferma, estuvo enferma en un momento, tuvo una infección, un virus, un accidente que lo puso enfermo, pero ya no está enfermo, ¿sí? Entre el medio social y la limitación de la persona. Y lo más importante es pensar en las barreras que el medio social pone. Te voy a poner un ejemplo muy bobo. Si una persona con silla de ruedas como yo vive en un edificio que no tiene ascensor, es, digamos, más discapacitado, más limitado que aquella misma persona en silla de ruedas que está en un edificio que tiene un ascensor. O si una persona es ciega y no tiene cierta señalización, ciertas ayudas. Entonces, la discapacidad y la educación inclusiva lo que busca es cambiemos el foco de atención. No pensemos en la limitación del niño, sino en el medio social. Y a las familias lo que hay que decirles es que ellos son agentes
de cambio de esa mentalidad y de ese cambio social, que es lo que es importante. Entonces son familias que vienen de temores. Otras familias que encontramos muy comúnmente en el mundo escolar es aquella familia que tiene temores de que su hijo normal, entre comillas, esté con un niño con un síndrome de Down. Temen que eso se pegue o que el niño se atrase. ¿Sí? Si hay un niño en un salón con discapacidad va a necesitar ciertos apoyos, atenciones. Entonces la familia es un agente muy importante aquí. Y hay que comprender a las familias de los niños con discapacidad que han encontrado rechazo, que muchas veces se sienten solas, que están abandonadas, que en países como el nuestro con tan pocos recursos y medios sociales muchas veces no encuentran respuestas y que tienen temor. Y hay que romper esos temores y que tenemos todos. Uno frente a la discapacidad, lo que principalmente tiene es desconocimiento y temor. ¿Sí? Rafa, en ese sentido, yo siento que la escuela es quien ayuda a la familia a asumir todo este proceso, de alguna manera. Y nosotros los maestros tenemos que renovar la mirada frente a esa situación de educación inclusiva para superar las barreras, nosotros mismos como maestros, porque somos los mediadores también para una aceptación de la familia frente a esta situación. ¿Cómo? Yo sé que tú has formado miles de maestros, pero aquí en Creciendo Juntos nos interesa que tú nos digas cómo nosotros los maestros superar también para hacer un acompañamiento a las familias, ese acompañamiento que ellas necesitan, también reconociendo nuestras limitaciones, porque hay algunas cosas en las que no hemos sido formados, pero que a través de la investigación, del compartir con otros pares académicos, con nuestros colegas las experiencias, vamos aprendiendo, pero ¿cómo renovarnos en ese sentido? Yo creo que hay un tema muy importante y es entender la importancia de la vida independiente para las personas que somos dependientes. A ver si soy capaz de explicar esta idea. El hecho de que una persona sea dependiente, que no necesite ayuda, apoyos, acompañamiento, como nos pasa a las personas con discapacidad, no quiere decir que no podamos desarrollar una vida autónoma e independiente. Independiente en el sentido de poder tomar nuestras propias decisiones. Incluso en casos que son radicales, como por ejemplo las personas que tienen discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual tendemos a pensar que es un menor de edad de por siempre. ¿Sí? Las familias tienden a protegerlo y de alguna manera empezar a tomar decisiones por esa persona. Y yo creo que tanto los maestros como las familias tenemos que tener muy presente cuál es nuestra meta cuando educamos a una persona, cualquiera. Y es formarle un criterio, una responsabilidad social y una capacidad de tomar de una manera autónoma y responsable su propia vida. Entonces las familias con niños con discapacidad tienen un mayor temor a dejar que los niños desarrollen su propia personalidad y su propia autonomía y tienden a lo que llaman los psicólogos la sobreprotección. Entonces yo creo que ahí hay que tener momentos amorosos con la familia desde el punto de vista del maestro, pero también momentos duros. ¿Sí? Yo te cuento una historia de mi propia vida que tal vez lo puede ilustrar. Cuando pues yo tuve polio muy pequeño, tú sabes, no pude caminar nunca, y llegué a un colegio en una época, hace ya muchos años, que fue maravilloso, 10 años, no me había vestido nunca solo. Cuando llegamos a Boyacá, en el bus del colegio, de repente mis papás estaban detrás del carro, se fueron detrás del bus, persiguiendo para protegerme. Y el rector prácticamente los echó del departamento de Boyacá, los expulsó, y de alguna manera, pues yo ese día no me acosté, al otro día no sabía cómo vestirme. El rector dijo, el que ayude a Rafael no va a poder seguir en el paseo. Me tocó vestirme solo y yo creo que ahí el choque funciona, ¿entiendes? Que la mamá que tiene un niño ciego,
crea que su niño va a poder salir solo a la calle algún día. ¿Sí? El niño que es sordo, que va a necesitar apoyos toda la vida, también puede ser. Entonces, a la familia hay que acompañarla amorosamente, pero también el colegio es la no familia, es la posibilidad de que las personas con discapacidad también tengamos nuestra propia vida independiente por fuera de los padres, porque también son padres que tienen que ser 24 horas al día y los padres cumplen una función de cuidador. El colegio es un apoyo, no es una barrera. Rafa, No tú sé si fui claro, sí, Ruth, sí, sí. Y pues, te sí, adelantaste a algo es, que quería charlar sí, contigo. Y es acerca de la Alianza Familia y Escuela. Tú sabes que pues esa ha sido como una apuesta educativa mía frente a consolidar esa alianza con pandemia, sin pandemia, con todo lo que implica una educación inclusiva, pero que siempre la familia y la escuela sean aliados. Dime algunos componentes que tú creas que debe tener esa alianza familia y escuela para tener una bueno, yo concepción diría, de la educación inclusiva diferente. bueno, yo diría esto, yo creo que en primer lugar desde el punto de vista de la familia, yo creo que las familias de los niños con discapacidad tienen que creer que la pedagogía es un saber y que los maestros tienen un conocimiento. No es un tema solo de clínico y médico y de salud. Los niños con discapacidad necesitan no solamente las ciencias médicas y de la rehabilitación, también necesitan pedagogía. Y los que saben de pedagogía y de enseñanza son los maestros. Entonces, hay una tradición dentro de la pedagogía que es la educación especial. Y es pensar que formas particulares o especiales de aprender necesitan formas especiales de enseñar. Y por eso surgió todo lo que es la pedagogía, las licenciaturas en educación especial, etcétera. Entonces, primer punto, vamos a creer en los maestros y las familias tienen que creer en los maestros. ¿Cuál es el problema con la educación especial? Que tradicionalmente ha hecho formas segregadas o excluyentes en el sentido en que los niños los llevan a instituciones de educación especial donde no hay niños sin discapacidad. Entonces la inclusión rompe esa idea. Siempre se dice, es que la educación especial tiene una pelea con la inclusión. Sí, la disputa no es contra el conocimiento de los educadores especiales, sino contra las formas en que lo hacen. Entonces, por eso es que queremos que los educadores especiales vayan a los colegios regulares, a través de los maestros de apoyo y todas estas figuras. Entonces, la familia que crea en el maestro y el maestro que crea en la familia. Es decir, no hay nadie que conozca mejor a los niños, que conozca las maneras de actuar, que los padres y las madres de familia de esos niños. Entonces, se presentan barreras que en el fondo son muy bobas, Ruth, que si el niño no controla el esfínter no puede ir al colegio. Tú que has trabajado en educación inicial, ¿qué niño a los 4 años tiene un control pleno de los esfínteres? Yo creo que ninguno. Pero los maestros ni son personal de salud, ni son los padres de familia, sino son unos profesionales que son independientes de autor. Bueno, así como estamos diciendo que hay una familia que tiene que creer en los maestros tienen que también creer en la familia y comprender la situación de la familia. Creer en el sentido en que las familias tienen un gran conocimiento de los niños, pero también tienen unas limitaciones de tiempos, de posibilidades, de necesidades de trabajar, etcétera. En el sector médico se habla mucho de cuidar al cuidador. Los padres de familia son cuidadores de los niños que, digamos, en esta condición son personas que necesitan asistencia y apoyo. Y en un país como el nuestro, generalmente eso lo prestan las mismas familias. Y cuando no pensamos en los cuidadores y en la necesidad que también tienen de salud mental,
de tener su propia vida, etcétera, pues vienen una cantidad de conflictos y limitaciones. Por lo general, las familias vienen de los niños con discapacidad de una dedicación, digamos, excesiva. Madres que, 100%. ¿sí? Madres que dedican su vida a esos niños. Y lo que estamos luchando siempre es porque de alguna manera esos cuidadores tengan también su propia vida, desarrollen su propia existencia, porque los niños van a crecer y sobre todo van a ser un momento en que por la naturaleza de la vida van a perder a sus padres. Entonces, si no los fortalecemos desde pequeños en la independencia, pues ganamos ahí un tema. Entonces, todo esto es un proceso, es muy difícil, muy complicado y depende también mucho, Ruth, del tipo de discapacidad. Digamos que las personas que tenemos discapacidad física, de alguna manera tenemos menos limitación, pero cuando hablamos de un niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, es difícil. No quiero echar discursos, pero te voy a contar que, por ejemplo, en este momento estamos en el tema de lo que llamamos la ley de capacidad jurídica para los niños con discapacidad intelectual. ¿Hasta qué punto podemos garantizar que las personas con discapacidad intelectual puedan expresar su voluntad y ser ciudadanos? Y eso pasa en nuestro país por superar el tema de lo que llaman la interdicción. Es decir, que una persona con discapacidad intelectual, a través de un proceso jurídico, se le pasa la voluntad y la decisión a los padres de familia. Y hemos hecho un cambio en la legislación. Cuando digo hemos, ha sido resultado del movimiento de las personas con discapacidad, en el sentido de permitir que las personas con discapacidad intelectual también tengan su propia voluntad y en vez de quitarles la voluntad, les demos apoyos para decidir. Temas, digamos, patrimoniales. Un niño que hereda una propiedad, una casa. ¿Quién decide qué se hace con esa casa? O que una persona con discapacidad intelectual quiere vivir sola, tener una familia. ¿Puede tener una familia? ¿O es menor de edad toda la vida? ¿Cómo lo tratamos? Entonces, lo que estamos llamando de nuevo a la atención es hagamos apoyos, hagamos ajustes y no le eliminemos esa posibilidad de ser una persona autónoma. Todo esto te lo digo en el sentido en que yo creo que eso le pasa a todos los padres. Hay un proceso de proteger, pero también hay un proceso de ir soltando a los hijos. Y eso en el tema de discapacidad. Y que no es fácil, Rafa. O sea, No ese es tema fácil. para las familias no es fácil y Uh-huh. digamos que tú has tocado algo que me llama mucho la atención y es frente a también generar espacios en la escuela para esas familias, para el bienestar de esos cuidadores. Y creo que no solamente para los papitos que tienen o las familias que tienen sus niños con alguna condición, sino que nosotros en la escuela debemos velar por un ambiente saludable, como yo lo he dicho siempre, de la familia también. O sea, de que la familia tenga un ambiente saludable y sienta que la escuela es un espacio saludable para todos en cualquier condición, no en condición de Exacto, estoy de acuerdo. Sí. con alguna situación especial, porque además en la escuela deben forjarse esos momentos de cuidado por los padres de familia también, invitarlos a actividades donde ellos se sientan tranquilos, donde no solo vengan por el boletín de los informes académicos de los estudiantes, sino porque la escuela sea un espacio donde también sientan bienestar, sientan que pueden venir a disfrutar el espacio. Pero entonces tú lo has dicho y lo dices de una manera bien especial para esos padres cuidadores que están siempre al 100% con sus hijos, porque uno lo sabe, es una demanda de 100% y es también por el miedo, ¿no? Que tienen de dejarlos, de ver la posibilidad que tienen de hacer otras apuestas allí. Rafa, pero tú nos ibas a comentar otra cosa frente a eso. Cuéntanos. Que son espacios saludables. Pero también son espacios de aprendizaje, tanto para los maestros como para los padres. Esos espacios y esos momentos que permiten que los padres tengan otra visión de sus hijos.
cosas que se manifiestan en el colegio que no se manifiestan en la casa. Estamos hablando de todos los padres en general, ¿sí? No solamente de los de padres con discapacidad, con hijos con discapacidad. Pero cuando tú vas al colegio y en el colegio te dicen, su hijo tiene un talento especial para ciertas cosas, o se manifiesta de tal manera, o cómo es de amoroso. Y uno sale con el pecho lleno de orgullo, los padres, al descubrir que los maestros ven cosas que los padres a veces no ven. O también cosas que son negativas, ¿cierto? Pero es enriquecer el conocimiento que tiene uno de sus hijos a través de los ojos de otro. Y a los maestros también nos pasa eso. Cuando el padre nos dice, es que el niño está viviendo esta circunstancia particular, o él tiene esta posibilidad, o yo lo manejo en esos casos de pereza o de rechazo de tal manera, y se va uno enriqueciendo. Ese conocimiento que es, digamos, importante para cualquier padre, para los padres con discapacidad y para los niños con discapacidad es crucial. Es crucial en el sentido de que todos podemos aprender de los demás, ¿sí? Bien, Rafa, hay algo que para mí es una inquietud constante y es, digamos, tú desde tu vivencia, Rafa, desde tu propia condición, eh, ¿qué mensajes darías, digamos, a los directivos de los colegios, a las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones en las instituciones educativas para que haya una real educación inclusiva? Los rectores y los directivos son claves en este proceso de la educación inclusiva. Pero digamos en el sentido en que ellos tienen un liderazgo pedagógico frente a las familias, frente a los maestros, pero también tienen una presión externa. Creo que ha llegado el momento, después de 20 años de esfuerzo sobre el tema de educación inclusiva, de que pongamos en duda el discurso como un discurso hegemónico y de una imposición, donde no escuchamos lo que está pasando en los colegios, sino que lo imponemos como lo políticamente correcto, lo que hay que hacer. Y hay que aprender de cómo se hace de diferentes maneras la educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, el rector es un puente, pero también es un líder y es una manera de enseñarnos de alguna manera cómo se puede construir una comunidad inclusiva. Yo llamaría mucho la atención sobre cómo no puede ser esto una imposición normativa, ni se trata de cumplir con un parámetro, cosas por el estilo. Lo otro que es muy importante es que la educación inclusiva requiere apoyos, apoyos de otros sectores, del sector de protección social, del sector de salud, de otros sectores, y el rector es el gestionador de esos apoyos y de esas personas. Pero digamos que lo que hemos encontrado a través de, por ejemplo, en Bogotá y en general en Colombia, son unos rectores comprometidos con todo, con la educación inclusiva y con la comprensión de cómo esto se vuelve un reto de transformación pedagógica para toda la institución en general, porque nosotros tenemos una desigualdad social muy grande y muchos niños encuentran barreras originadas en la condición y en los problemas sociales en general. ¿Sí? O sea, los niños que tienen que trabajar, los niños que tienen conflicto con la ley, las chicas que tienen embarazos tempranos, una cantidad de chicos que necesitan ayudas y apoyos. Y la educación inclusiva es una oferta pedagógica y una alternativa educativa para esos niños. Rafa, en ese sentido se han desarrollado últimamente, porque todo lo del DUA, lo del PR que estamos hablando, son palabras ya cotidianas, pero son nuevas. Entonces hablamos del desarrollo universal de aprendizaje, hablamos del proyecto institucional de ajustes razonables, y tú lo mencionabas ahorita. Quisiera que nos hablaras un poco de eso,
de esa realidad que tanto familias como contextos escolares debemos ir asumiendo. O sea, ir pensando en el PIAR como unos ajustes razonables. Yo tengo mi visión y yo pensaría que los ajustes razonables no son solamente para ese niño que llega en alguna condición, es para todos. Todos los seres humanos necesitamos un plan institucional de ajustes razonables, porque Individual. todos tenemos, sí, porque todo, sí, institucional lo decía, no es individual, porque todos aprendemos de distinta manera, Ok, todos sí. aprendemos de la misma manera. Entonces yo creo que eso sería para todos. Pero cuéntame. Fíjate que hemos hecho el recorrido que te decía hace un poco, en el sentido en que la inclusión es un tema cultural, de actitud individual y de social frente a la diferencia y la diversidad. Es también un tema político en el sentido de que necesita de un marco institucional, de un marco legal, de un reconocimiento de unos derechos, de entender que no estamos ante una acción de beneficencia, sino una comprensión política de la escuela y de la función de la educación. Pero también es un problema pedagógico en el sentido de un reto frente a la enseñanza. Hablábamos al principio de cómo los maestros nos enfrentamos a ese maravilloso reto de todos los días de lograr que los niños aprendan. Legalmente se han generado, primero, unas respuestas pedagógicas. Lo primero de la educación inclusiva antes del DUA es el tema de la importancia del trabajo colaborativo en el aula. ¿Sí? Digamos, el hecho de que los niños pueden aprender juntos, unos con otros y unos de otros. El segundo lugar es la flexibilidad, la importancia de tener una actitud flexible frente al uso de recursos, contenidos y métodos. Entonces los maestros nos encontramos con una especie de contradicción del sistema educativo, que nos piden estandarización, estándares de aprendizaje, hay un currículo que se impone, unas La formas igualdad. de evaluar. Y eso proviene de una idea de equidad. En un momento pensábamos que la equidad era que todos recibieran lo mismo. Es decir, el niño que está en una condición de pobreza marginal tiene derecho a recibir los mismos contenidos al que recibe un niño en un colegio de élite. Y pensábamos que eso era igual. Lo mismo para todos, eso es lo equitativo. Y lo que hemos aprendido es que no. Sí, lo equitativo es que cada quien reciba de acuerdo a lo que necesita y en el momento en que necesita. Entonces, esa estandarización entra muchas veces en contradicción con la flexibilización. Al maestro le dicen, todos los niños tienen que llegar a este nivel, pero sea flexible. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Cierto? Usted es autónomo, pero tiene que cumplir con esta norma. Entonces, hay una contradicción en el sistema educativo un poco en ese sentido. Y hay digamos, un poder curricular que se le impone al maestro muchas veces. Es tan importante que el niño en cuarto de primaria, todos los niños puedan dividir por 2 cifras. Lo podrían hacer en quinto unos, otros en tercero. Nos hemos acostumbrado a que todos los niños tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo y en el mismo lugar y de la misma manera. Entonces, la educación inclusiva invita a la flexibilización, a la autonomía y a pensar en que tenemos que tener un diseño universal del aprendizaje. Es toda una combinación de teorías pedagógicas, fundamentalmente de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nos enseña que hay distintas maneras de aprender, una Y que comprensión de todos Piaget no que nos tenemos, enseña y que que todos las no mismas tenemos las mismas inteligencias. inteligencias. Exacto. Otra cosa es aprender la importancia del contexto y el medio y las condiciones de enseñanza, como nos enseña Piaget, y Vygotsky nos explica la importancia del mediador. Bueno, no vamos a entrar en teorías pedagógicas ahora, pero sí hay la importancia de pensar en generar condiciones que le puedan servir a todos. Y viene, por ejemplo, del
diseño arquitectónico. Cuando yo hago la entrada a un edificio con una rampa, no estoy pensando solo en el señor con la silla de ruedas, estoy pensando en la mamá que tiene el carrito con el bebé, estoy pensando en la persona mayor que no tiene dificultades para subir la escalera. Es decir, tener la capacidad de diseñar mi clase de una manera acogedora para todos y no necesariamente educación personalizada, cada cosa para quién, porque los maestros no tienen el tiempo ni las posibilidades con grupos muy grandes para eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El PIAR es una necesidad para todos. Pero proviene también la idea de, digamos, un plan individual de aprendizaje. Proviene también de la idea de hacer un trabajo coordinado entre las distintas áreas, sobre todo cuando los chicos ya van creciendo y empiezan a ver disciplinarmente materias, etcétera, la posibilidad de que todos los maestros que tienen acción con ese niño o que le enseñan a ese niño tengan un acuerdo mínimo de cómo es ese niño, qué necesidades de ajustes tiene, ¿cierto? Y cómo se puede generar la eliminación de las barreras que ese niño enfrenta. Pero yo hago una invitación a mis colegas maestros, y es que es chévere que estén esas herramientas. Muy importante que esté toda esa definición en la normatividad. Pero Pero la no lo tomen aplicación. como tareas. No lo tomen como tareas, ¿cierto? Porque además los niños evolucionan. Lo importante es que esas herramientas no se vuelvan en tareas impositivas, sino que sean asumidas por el maestro, que tiene una relación única con el niño, personal, ¿cierto? Y sobre todo que le creamos a que el niño es el que nos enseña. El niño ciego es el que nos enseña hasta dónde puede ver, entre comillas, ver, ¿cierto? No lo hagamos de una manera prejuiciosa, sino de alguna manera pensemos en la propia evolución de esos niños. Entonces el PIAR tiene ese sentido que te digo de coordinar la acción de los maestros, me parece a mí que es lo más valioso, pero no es una receta que se aplica a todos los niños por igual. Y muchas veces caemos en eso, ¿no? En general en la educación. Rafa, ¿y cómo pensar ahorita la educación inclusiva en medio de esta situación de salud mundial? Es algo que llama la atención, ¿no? Porque son otros desarrollos los que hay que hacer ahí y los que nos está exigiendo esta situación de salud. ¿Cómo pensar esa Sí, educación inclusiva? pues mira, yo he tenido últimamente una experiencia muy valiosa para mí, que han sido unas tertulias que se están organizando por parte de la red de maestros de apoyo de Bogotá y de una asociación de familias que se llama Down. Y hemos tenido unas conversaciones en los últimos 2 meses ya, semanalmente, sobre el tema de cómo hacer educación inclusiva estando en casa. Y ahí tenemos casi una contradicción, una paradoja. Todo nuestro esfuerzo ha sido en la dirección de llevemos los niños al colegio. Y de repente nos dicen un viernes, porque fue intempestivo por completo, muchos maestros llegaron a su casa y se enteraron en el noticiero de la noche que el lunes no iba a haber colegio, ¿cierto? Pasaron el fin de semana. Yo creo que a muchos maestros nos pasó eso. Nos enteramos fue en la noche, con el convencimiento de que el lunes iba a haber colegio, ¿no? Sí. Y entonces de repente estamos yendo hacia el colegio y un día nos encontramos, no, para proteger a los niños tenemos que ir en el sentido contrario, hacia las casas. Entonces, ¿al fin qué? Y hicimos una confianza muy grande en los medios digitales, bueno, todo este lío que hemos tenido, de cómo sale la desigualdad, cómo en realidad hemos descubierto las propias limitaciones de la escuela, toda una cantidad de problemas sociales que se han mostrado, digamos, de una manera muy cruda. Y lo que hemos aprendido es que los maestros son mágicos, pues tú eres una maestra mágica también, en la posibilidad de crear estrategias para llegar y a interactuar con esos niños que necesitan apoyo particular. Muchos no lo tienen, pero muchos sí han encontrado respuestas en sus maestros.
Y ahora que vamos a iniciar supuestamente un proceso de regreso al colegio, nos encontramos con la situación o la duda de esos niños que necesitan apoyo especial, ¿deben ser los primeros a ir al colegio o los últimos? ¿Sí? Entonces hay toda una discusión si a la escuela deben ir primero los que más apoyo necesitan o los que no. ¿Sí? Y realmente viene todo el discurso de salud que dice no, ustedes de últimos, ¿sí? Porque son vulnerables o son los de mayor riesgo. Entonces lo que hemos descubierto es otras maneras de interactuar con los niños, de encontrar apoyo a las familias, otros papeles de los maestros de apoyo en los colegios, y lo que se nos viene el resto del año es que probablemente los últimos en regresar al colegio, incluso tal vez que no regresen este año, son los niños con discapacidad y que necesitan presencia de la escuela en las casas. Y eso es un reto muy grande que tenemos. Ahí se retoma, Rafa, lo de esa alianza, lo de estar en alianza permanente, estar creyéndonos permanentemente. Yo hablo con mis padres de familia y les digo, somos un equipo, somos una familia, todos. Y entonces la familia busca bienestar, busca considerar al otro, busca amor fraterno. Entonces aquí somos padres, maestros, cuidadores, directivos, todos somos familia. Rafa, un saludo a todas nuestras familias que están viendo Creciendo Juntos, Familia y Escuela. No, ha sido un gusto. Para terminar, y a nuestros maestros, a nuestros colegas que estoy segura están pendientes por allí de tus grandes aportes porque te conocen muchos. Pues mira, yo creo que he sido feliz con esta conversación, sobre todo. Te agradezco muchísimo, Ruth, pues todo lo que tú enseñas y ese esfuerzo que has venido haciendo con tanta dedicación a hacer puente de la familia y la escuela. Y las familias que van a encontrar siempre en los maestros, personas dispuestas a escuchar, también a discutir muchas veces, ¿sí? Y a exigir, pero es una alianza. Como tú dices, somos una familia y en las familias no todo el tiempo hay relaciones armoniosas, sino hay diferentes puntos de vista también. Y los invito a que piensen, y en eso voy a ser tal vez un poco duro, a que la educación es un derecho de los niños, no es un derecho de las familias, ¿sí? Y que es una obligación para nosotros como padres el que nuestros hijos tienen una prioridad, y una de esas prioridades es la educación. Y no es un favor de nadie, sino es un derecho que ellos tienen. Y a las familias, pues que hay una comprensión y que encuentren y crean en sus hijos, porque la discapacidad es otra forma de ser en el mundo y no es una desgracia, a pesar de que se lo han dicho de todas las maneras y todo el tiempo, y toda nuestra tradición cultural es que los niños deben ser todos supuestamente normales y los mejores, y nosotros amamos a lo que a veces no es lo mejor. Pero gracias, Ruth, muy amable por invitar. Bien, Rafa. Bueno, yo les agradezco a todos hoy acompañarnos una vez más en esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Saben que aquí es un punto de encuentro en el que creemos que crear ambientes familiares y escolares saludables es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos. Entonces, bueno, hasta una próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto. Luminoso candil, qué maravilla, son tus manos promesa, viajando al futuro, despejando tinieblas, derribando los muros. Es tu risa la fe inagotable del hombre.